Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Este es un podcast que no solo busca hacernos conscientes de que el regreso de Jesús a este mundo depende de la proclamación integral del Evangelio, sino también impulsarnos a la acción. Esta es la quinta entrega de una serie titulada El amor y la justicia de Dios. El tema de hoy es la ira del amor divino. El versículo tema dice: Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. El tema de lo que en muchas traducciones de la Biblia aparece como la ira de Dios es algo profundo y lleno de matices, que ha suscitado debates entre teólogos, lingüistas y creyentes durante siglos. La representación del desagrado de Dios a menudo transmite fuertes connotaciones de ira, castigo e incluso crueldad en el lenguaje moderno. Sin embargo, cuando profundizamos en los idiomas y el contexto bíblico originales, se aclaran muchas cosas. La ira de Dios no es una furia irracional y vengativa como el enojo humano, sino una respuesta del mismo amor de Dios. Se la describe más a menudo como una reacción profundamente justa y dolorosa al pecado y al mal. El término refleja el fuerte desagrado y desilusión de nuestro Creador. Él se enoja por el mal, la violencia y el sufrimiento humano. Lo más importante es que antes de cualquier respuesta, Dios muestra gran paciencia y previsión, lo que la Biblia describe como lento para la ira. La ira de Dios siempre está ligada a la justicia, a lo que es correcto. No es aleatoria ni arbitraria, sino que está dirigida al daño que la separación de Dios y la rebelión causan a las personas y a la sociedad. Es restauradora, no meramente punitiva. El objetivo final de Dios no es la destrucción, sino el arrepentimiento, la reconciliación y la sanación. Por ejemplo, incluso en pasajes sobre el exilio o el juicio, Dios llama repetidamente a su pueblo a regresar a Él. Por ejemplo, Oseas 11, Ezequiel 18, la ira como Dios haciéndose a un lado. El concepto bíblico de ira refleja a menudo la actitud de Dios de dar un paso atrás y permitir que las personas vivan las consecuencias naturales de sus decisiones. Romanos 1, 18, 28 ilustra esto, mostrando que la ira de Dios implica entregarles a las consecuencias de sus acciones. La ira, como el fuego, puede ser tanto beneficiosa como dañina. Cuando es impulsada por la malicia, es moralmente incorrecta. Este no es el caso de la ira de Dios. Más bien, es una necesidad moral al oponerse a la maldad. El mal supremo, al enfrentar una tragedia, es la indiferencia y la apatía, quedarse de brazos cruzados y no sentir nada cuando algo terrible está sucediendo. Los profetas nunca describen la ira de Dios como algo que no se puede explicar, impredecible o irracional. Nunca es un arrebato espontáneo, sino siempre una reacción a la conducta humana, motivada por una preocupación por el bien y el mal. La Biblia utiliza el término longanimidad para ilustrar el dolor de Dios por el mal y su inmensa paciencia mientras espera que la humanidad regrese a Él. El mal, invariablemente, produce daño a las criaturas de Dios, incluso si ese daño es autoinfligido, y por esta razón Dios lo detesta. En algún momento después de ser rechazado, y en medio de su asombrosa paciencia, Dios se hace a un lado, permitiendo que su pueblo vea por sí mismo lo que produce el estar lejos de Él. Lo importante aquí es que las personas sepan que siempre pueden volver a Él y que Él está listo para recibirlos. Ahora, todo el mundo necesita saber acerca de este Dios maravilloso. No podemos quedarnos callados y llamarnos cristianos. Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros, pero a menos que estemos dispuestos a dejar que su amor fluya y bendiga a otros, eso no sucederá. Cuando colaboramos con nuestro Salvador, su carácter se restaura en nosotros. No olvidemos que está a nuestro alcance apresurar el regreso de nuestro Señor. Tenemos un gran proyecto en marcha. Estamos estableciendo puntos de influencia que dirijan continuamente a las personas a Jesús.
Estamos haciendo esto en ciudades seleccionadas de América del Norte, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que otros se unan a esta bendita causa. Así que, por favor, presiona, oprime, aprieta, apachurra los botones de suscripción y me gusta. También te agradecemos si comentas y compartes este podcast, pero sobre todo, queremos saber de ti. Envíanos un correo electrónico para que podamos personalizar un plan de acción para tu ciudad, pueblo o comunidad. Gracias. La Biblia muestra cuán lento para la ira es Dios. Esta es otra manera de decir que Dios es misericordioso y compasivo. Por ejemplo, en Jonás 4:2, el profeta le explica a Dios por qué trató de escapar a Tarsis. Él conocía la misericordia de Dios, pero no quería que los asirios la recibieran. No entendía que lo que los asirios le hicieron a los israelitas fue causado por los mismos israelitas cuando rechazaron a su protector. El diablo nos acusa de ser egoístas y no compasivos. Él sabe que nuestra condición egoísta continuará si permanecemos separados de Dios. Por eso se esfuerza por mantenernos distanciados del único que puede restaurarnos. Dios desafía a quienes dicen seguirlo a demostrarlo con sus acciones. Debemos confiar en Él lo suficiente como para recibir su amor. Cuando lo hacemos, comenzamos a sentir lo que Dios siente por aquellos que están perdidos y oprimidos por el diablo. Nos convertimos en sus canales de bendiciones para el mundo. Cuando pensamos como Jesús, estamos en Cristo. No hay condenación y las artimañas del diablo no tienen poder sobre nosotros. Hablando de la justa indignación de Dios, ¿quién quiere un Dios indiferente que se quede sentado y no se conmueva ante la injusticia, o que no reaccione ante las cosas que son perversas? Tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 32, Primera de Reyes 18, Marcos 3, Mateo 23, vemos cómo Dios reacciona ante el mal y sus efectos dañinos. El concepto de justicia o rectitud prevalece en la Biblia hebrea. Esta rectitud, tzedek, en el lenguaje original, se refiere a las cosas que funcionan como deben, por ejemplo, un cuchillo afilado o un juez que defiende la voluntad de Dios. Esta justicia o rectitud es vital para que una sociedad funcione bien, donde los jueces en la puerta de la ciudad protejan a los desvalidos y no cometan actos de corrupción. Los profetas enfatizan constantemente la rectitud, que reconoce inherentemente los derechos humanos dados por Dios, y recuerdan al pueblo que debe reflejar su justicia. Podemos caer en una trampa si insertamos aquí nuestra propia ira egoísta. No toda la ira es justa y es crucial distinguir entre la ira que está motivada por una preocupación por la rectitud, la verdad y el honor de Dios, y la ira que está impulsada por una ofensa personal, el egoísmo o un deseo de venganza. Buscar venganza es una respuesta que refleja separación de Dios y busca devolver el mal con más mal. El problema es que al hacerlo se interfiere en el proceso de restauración de Dios. Dios no se complace en el sufrimiento o las dificultades humanas. No crea de manera intencional obstáculos para nosotros. Sin embargo, a veces permite que experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Si elegimos ignorar su consejo, eventualmente sufriremos. Y Dios, a regañadientes, permite que esto suceda. Satanás afirma que la humanidad lo ha elegido a él y que Dios no debería interferir. Quiere eliminar a Dios de la ecuación. No quiere que la gente sepa que Él existe. Y si saben, ya conocen de Él, quiere que crean que es cruel, injusto y que es su enemigo. Nuestro papel es iluminar un mundo que de otro modo estaría totalmente perdido en la oscuridad. Hemos de compartir la bondad y el carácter de Dios. Tenemos el privilegio de ser portadores de la luz de Dios, mostrando que no importa la causa del sufrimiento, siempre hay un camino de regreso a aquel que ansiosamente espera y está listo para restaurarnos. Es crucial que la gente entienda que siempre pueden regresar a Dios, quien está listo para recibirla. Es muy importante recordar que la ira de Dios
aunque se dirige hacia el mal, siempre viene acompañada de compasión. La ira de Dios se describe como una obra extraña en Isaías 28:21, porque está fuera de su manera normal de actuar. Dios desea que todos los que hacen el mal abandonen sus caminos y regresen a Él. Él quiere salvar a todos. La rectitud de Dios, su justicia, es restauradora, no punitiva, y está dirigida a todos. La ira divina es una manifestación de la rectitud de Dios, de su justicia. Si no tenemos una comprensión clara de la ira divina, es posible que ni siquiera entendamos la muerte de Jesús en la cruz. Este es otro tema que abordaremos en una próxima presentación. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros recursos de aprendizaje bíblico. Cuando formamos parte del equipo de Dios, nos estamos entrenando para aceptar su voluntad. El tiempo es crucial. Cada día mueren 150,000 personas. Debemos preguntarnos si estamos cumpliendo con nuestro papel de portadores de luz y contribuyendo activamente a las soluciones. Únete a nuestro equipo. Envíanos un correo electrónico. Nuestra motivación para seguir las instrucciones de Dios no surge del miedo, sino del amor que hemos recibido de Él. Un amor que se extiende a los demás. Dios ve un potencial ilimitado dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos trabajar con Él para lograr plenamente el potencial para el que fuimos creados y evitar decepcionarlo.